Listo. Entonces, para que pongan, por favor, en sus... Yo aquí les voy a escribir, les comparto. Fórmulas químicas. ¿Listo? Fórmulas químicas. Deben tener su módulo, por favor, a mano, si son tan amables. Entonces, una fórmula química como tal es una expresión de un compuesto a través de símbolos que representan los átomos que intervienen en ella junto con la proporción dada por los subíndices que tienen relación con los estados de oxidación, que ya lo vimos, y la cantidad, espera, a ver, es una expresión de los compuestos, de un compuesto a través de símbolos que representan los átomos que intervienen en ella, junto con la proporción dada por los subíndices que tienen relación con los estados de oxidación y la cantidad de átomos por cada elemento. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, usted dice, voy a tener en cuenta una proporción para que podamos entender eso de las proporciones. Resulta que, vamos por acá, preguntemos, Lina, ¿cuántas galletas podrías comerte tú de saltín con mermelada en la tarde? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Cuántas galletas saltín podrías comerte de mermelada en la tarde? ¿De cuántas? Sí. No sé, ¿una? Una, listo. Vamos por acá con Jorge Anderson. ¿Cuántas podrías comerte tú? ¿Cuántas galletas podrías comerte tú en la tarde, Jorge? ¿5, profe? Listo, perfecto. Entonces, si decimos acá, la proporción es Lina, 1, Jorge, 5. Eso es una proporción. ¿Listo? Entonces, si ellos dos estuvieran en la tarde compartiendo onces, la proporción es 1 a 5. 1 de Lina, 5 de Jorge. Ahora, esto se une como tal. ¿Bien? Escriban, por favor, el significado porque vamos a irnos a otra página en donde vamos a empezar a revisar. Acá voy a poner un ejemplo. Y en el ejemplo vamos a poner X con un estado de oxidación P y tenemos a Y con un estado de oxidación Z. Estoy diciendo elementos que no están determinados. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Se cruzan, la ley de las astas, se cruzan los exponentes, los estados de oxidación se cruzan y ahora van a ser la cantidad de átomos y eso es el subíndice. Entonces por acá voy a ponerle de color verde
los estados de oxidación. Estados de oxidación. Y por acá entonces vamos a tener, si se cruzan, ¿quién me podría decir cómo es que quedan? Vamos a permanecer con X y Y. ¿Quién me podría decir cómo queda? ¿Dónde queda P y dónde queda Z? Quedaría X y Z, P y Y. ¿Y qué? ¿Y qué se le pone después de la Y? ¿El subíndice? P. Bien, muy bien, sí señora. Y estos, bueno, en el caso de cuando están abajo, serían la cantidad de átomos, mostrando la proporción en la que se unen y hacen un compuesto. Proporción en la que se unen y hacen un compuesto. ¿Listo? Acá, por ejemplo, vamos a tener un ejemplo de esto, es el agua. H2O. Esta es una proporción. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay? Los que quieren. ¿Dos? Dos, sí señora, y de oxígeno. ¿De oxígeno? ¿Dos? Andrés le tocó así por señas. De oxígeno, como no se ve nada, eso quiere decir que es 1. Si no hay un subíndice, un número, se alude, se entiende que es 1. ¿Listo? En este caso, aquí es como si fuera 1, pero el 1 en química no se pone. Entonces, la proporción es 2:1. ¿Listo? 2:1. Ahora, miremos este otro ejemplo. Esto es agua normal, convencional. Ahora miremos con lo que se puede limpiar heridas o se tintura el cabello, el agua oxigenada. ¿Listo? El agua oxigenada, ¿qué proporción tendría? ¿Cuántos de hidrógeno? No me hagan caritas porque no puedo ver. 2. ¿Y cuántos Señora, de oxígeno? 2 también, muy bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cada fórmula química tiene una proporción definida. ¿Listo? Para que yo pueda tomarme una deliciosa agua refrescante con sabor a limón, llamada limonada, yo necesito hacerla con esta clase de agua. Obviamente que esté limpia, que sea apta para el consumo humano. No puedo hacerla a través de esta, así esté limpia, porque lo que va a hacer es oxidarme las tripas y va a hacer que se me hagan llagas y posiblemente pueda llegar hasta morir. Por lo tanto, no es un ideal y de hecho puede que ni muera, sino que no puede comer, sino tiene que alimentarse por sonda. Entonces, la diferencia, ¿tienen los mismos elementos? Sí, hidrógeno, oxígeno, oxígeno. ¿Proporciones diferentes? Sí, 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno y aquí 2 de hidrógeno por 2 de oxígeno. Entonces, las fórmulas químicas siempre van a tener una cantidad de átomos de esto, ¿sí? Ahora, pregunta. En este caso, nosotros podemos revisar los estados de oxidación, es decir, devolvernos, ¿se acuerdan? Cuando aquí estamos cruzando, pues quiere decir que Z pertenece a este y P pertenece a este. Entonces, en el caso del agua convencional, ¿cuál sería el estado de oxidación del oxígeno?
Acá me hizo falta algo bien importante que yo no dije, y es que al final van los negativos, los aniones, y al inicio van los positivos, los cationes. Pero cuando se bajan, no se ponen signos, simplemente se pone el número como lo vimos. Por lo tanto, si esto viene acá y esto viene acá, ¿cuáles serían los números? Respetando el signo. Sería H1 H1, sí señora, pero recuerda que es positivo, ¿no? Entonces sería más 1. Bien. más 1 y el Ajá. 0 sería El 2. oxígeno. Señora, El oxígeno, no el 0. Oxígeno 2. ¿Negativo o positivo? sería negativo. Negativo, muy bien, sí señora, negativo. ¿Listo? Escriban esos ejemplos en sus cuadernos, por favor. Y tengan a la mano, por favor, también el módulo. Recuerden tener prendidas sus cámaras, por favor. ¿Alguien más ingresó a la clase que no haya estado, que se haya puesto en lista? Ya te prestó atención, Lina. Carol, Jorge, Valencia. Yo, profe, Apellido, Valencia Páez. ya, listo. Ojo, porque es que si no me dicen, se quedan fuera de la lista y es como si no hubieran entrado. Bien. Lina, señora, cuéntame. Entonces también toca hacer los mismos con los de abajo. Ah, ok, lo que pasa es que en el caso del el oxígeno, del agua oxigenada, no es igual. En este caso es un caso particular con los peróxidos, porque el agua oxigenada es un peróxido. En ese caso no voy a entrar en la explicación para que no se me confunda. Entonces, solo quédense con el del hidrógeno, que ya vamos a avanzar en otros temas. ¿Listo? Vale. Bueno, listo. ¿Ya puedo quitar la imagen? Bien, vamos entonces por acá. Página del módulo. La página 105, por favor. 105, ubíquela usted allí en su módulo, si es tan amable. Entonces, ya como sabemos cómo es una fórmula, ¿sí? Cómo se obtiene, de dónde sale, los estados de oxidación, cómo se cruzan. No sé si de pronto quieran un ejemplo más de fórmula para mirar con los números. Háganme con la cabecita sí o no. Bueno, por acá me dicen que sí. Porque es que necesito que eso lo comprendan muy bien para lo que voy a explicar. Entonces, por acá, por ejemplo, tengo el litio con oxígeno.
¿Listo? El estado de oxidación, ¿cómo reviso los estados de oxidación? Si yo le digo, el litio con el oxígeno, primero va al positivo, ¿cierto? Y luego va al negativo. Y ustedes van y miran en la tabla periódica cuál sería el estado de oxidación. En un momento a ver si acá tengo una tabla que les pueda facilitar. Miremos por acá. Electronegatividad. Esta no la tiene. Estas sí las tiene. Es que no me aparece acá. Tabla periódica, procesos, sistemas, elementos. Electronegatividad, isótopos. A ver. Bueno, aquí les voy a enviar. Ahí aparecen, bueno, aunque no aparecen todos. A ver, no me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí. Aunque no aparecen todos. Aparecen los más relevantes. ¿Cómo hago para mandárselas? No sirve. Si pueden, por favor, revisen tabla periódica con estado de oxidación, porque es que el material que me sale acá, creo que ya aquí. Creo que aquí sí me va a salir. Sí. Acá les envío tablas periódicas. Ay, sí seas. Acá se las envío para que puedan tener en cuenta. Bueno, los que no tienen módulo, pues les va a tocar trabajar en el cuaderno. Pero recuerden que cada uno ya debe tener su módulo. Así es que la nota de la actividad va a ser baja en comparación del que sí tenga el módulo y presente la actividad en el módulo. ¿Listo?
voy por acá, ya les envié para que podamos revisar. Entonces, el estado de oxidación como tal del oxígeno, voy acá a mostrarles. Miren, el estado de oxidación del oxígeno puede ser de -1 o de -2. ¿Listo? Entonces, esos numeritos que les aparecen ahí son los estados de oxidación, +1, +2, todos ellos tienen +1 y +2, excepto el hidrógeno, que también tiene -1. De resto, todos en esa fila, en esa familia, tienen +1. En este caso, los gases nobles no tienen estados de oxidación. Estos que están en este lado sí tienen, solo que pues en esta tabla no los dejaron, pero aquí están un poquito más completos que en otros lugares que de pronto alcancé a observar. Aquí vamos a tener -1, +1, 3, 5 y 7. Entonces, si se dan cuenta, pueden ser o negativos o también pueden ser positivos. Entonces, ahí los van revisando. El oxígeno, entonces podemos trabajar con el -2. ¿Y el hidrógeno con cuánto trabaja? ¿Cuál es el estado de oxidación? Ay, perdón. ¿Cuál es el estado de oxidación del litio? ¿Quién me dice? Viendo la tabla ahí que ya les mostré. Litio, número 3 de la tabla periódica, símbolo Li. Pero la verdad Lina. que no alcancé a ver. Porque me metí a la No, página. pero tú puedes abrir el link. Sí, pero me sale otros números. ¿Y qué pasa? Me sale ¿otro qué? Otra tabla. Me sale como 1352 y eso. Antes me voy. 1352. La idea es que, a ver, por acá, me devuelvo. Ustedes van a encontrar esto, les va a salir seguramente. Tablas periódicas en PDF. Aquí va a haber un croquis, aquí va a haber otra tabla y es la tercera, la cuarta. Acá van a encontrar otra y aquí es la que estamos trabajando de los estados de oxidación. La cuarta tabla periódica que aparece hacia abajo. ¿Listo? Vale, ya reviso, profe. Listo. A ver, el que quiera, por favor, puede participar si ya lograron revisar. ¿Con cuánto trabaja el litio? ¿Con cuánto trabaja el litio? Profe, ahí sale +1. Exacto, sí señora, con +1. Entonces, ¿cómo quedaría la fórmula? ¿Cómo quedaría? Sí, Li, ¿se pone algún número? Recuerden que se cruza. Li 2 O. Y como el 1 no se pone, se dejó así. Por acá. Hierro. Y oxígeno. O no hagamos el oxígeno, hagámoslo con otro para que no. Con el cloro. El cloro, como está en una parte negativa, va a utilizar el único negativo que tiene. El hierro es positivo. Entonces, el hierro va a trabajar con 3. ¿Cuál es el estado de oxidación del cloro negativo? Solo hay uno. Cloro número 17 de la tabla periódica al lado derecho. Cerca de donde están los gases nobles.
antes de esa fila de los gases nobles. Profe, ahí dice -1. Muy bien, sí, señora, -1. ¿Cuál sería la fórmula química para el cloruro de hierro? Entonces sería F, Sí, Fe. sería menos. Ah, no, no pone nada. Recuerda No que no pone. es menos. Entonces, SI es una SI, creo, más 3. Cl. Fe, Cl, Es, ajá, y se pone más 3. recuerda que no se ponen los signos. Eso, 3. ¿Listo? FeCl3. Se cruzaron. Los signos no se ponen. ¿Listo? Y el 1 no se pone. Escríbalo ahí. Los signos no se ponen en los subíndices. Y el 1 no se pone. ¿Listo? Son dos cosas que deben estar presentes. Un poquito más. Índices. Bien. Bueno, vamos ahora sí. Ahí ya se comprendió mejor, Lina. Señora, Lina, señora, ¿ya se comprendió mejor el tema? sí, señora, Bueno, sí, listo. señora. Voy por acá. Entonces, vamos a mirar la página, por favor, del libro. Venimos acá. En química inorgánica existen unas funciones químicas, que son ¿cuáles? Oxígeno, cuando está reaccionando con un metal, me da un óxido básico. Cuando el oxígeno está reaccionando con un no metal, me da un óxido ácido. ¿Listo? Metal más oxígeno, óxido básico. No metal más oxígeno, óxido ácido. Todos están viendo la pantalla, ¿sí? De lo que estoy mostrando. No los veo a ustedes. ¿Alguien me responde, porfa? Señora. Profe. ¿Me escuchan bien? ¿O se Sí, escucha entrecortado? Señora, Sí, que se escucha entrecortado, sí se escucha bien. Jorge Anderson, ¿cómo me escuchas tú? Ah, ok, listo, bien. Listo, sí, es que no sé, hay como una recepción del audio rara. Bueno, entonces, volviendo a esta parte, tenemos ahora, después del metal, si hay un óxido básico y se le agrega agua, me va a dar un hidróxido. Si hay un óxido ácido con agua, me va a dar un oxácido. Y cuando uno el hidróxido con el ácido, me va a dar una sal, oxisal. ¿Por qué oxi? Pues porque tiene oxígeno. Pero hay sales que no tienen oxígeno. Me devuelvo. Un metal más oxígeno da óxido básico. El óxido básico más agua da hidróxido. El no metal más oxígeno me da un óxido ácido. El óxido ácido más agua me da un oxácido. Y el hidróxido más el oxácido me da una sal, oxisal. Y agua, siempre. Vamos por acá. Investiga qué significa la palabra nomenclatura inorgánica. Entonces, ese puntico les queda de tarea. ¿Listo? Nomenclatura química
inorgánica. ¿Cuáles son los tres tipos de nomenclatura química? Entonces, existe la stock como tal. Voy a ponerles por acá, stock. Entonces, miren, bueno, creo que no van a poder buscarlo porque si no, no vamos a poder avanzar. Yo les voy a decir como tal qué es la nomenclatura. ¿Alguien levantó la manito, señora? Ah, no, pues ya explicaste, igualmente. ¿Sí? Ok, listo. Entonces, la nomenclatura inorgánica es aquella. Profe, ¿será que puedes repetir? No te escuché bien. Listo. ¿Ahí ya todos me escuchan o se escucha entrecortado? No, profe, es que nosotros la escuchamos, pero creo que usted no nos escucha. Escucha bien el suyo. Bueno, entonces, la nomenclatura inorgánica de los compuestos. Profe, tú dijiste, es aquella. Ok, bueno, perdón. Entonces, es aquella que tiene diferentes reglas y nombra diferentes compuestos y nombra diferentes compuestos inorgánicos. ¿Listo? ¿Incompuestos qué, profe? Perdón. Compuestos inorgánicos. ¿Listo? La Unión Internacional, punto seguido, punto seguido, la Unión Internacional de Química, la Unión Internacional de Química, pura y aplicada, póngale por favor entre paréntesis lo que voy a ponerle acá, UPAC. ¿Qué es la UPAC? La Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. ¿Listo? Solo que pues están con las siglas en inglés. ¿Listo? Bueno. Entonces voy por acá, me devuelvo. Ahí ya pudieron llenar esa parte del módulo. Y si usted pues no tiene el módulo, en el cuaderno. Y les aconsejo, porque no soy la única que lo pide, así es que puedan adquirir el módulo. ¿Listo? Acá. Entonces ya sabemos qué es la nomenclatura de química inorgánica. ¿Cuáles son los tres tipos? Entonces tenemos básicamente tres. La stock, la sistemática, que es muy sencilla, y la tradicional. Para cada una de ellas vamos a revisar. La stock. Entonces, en la stock va a empezar, ojo, en la stock siempre va a iniciar con el grupo funcional. Todos van a iniciar con grupo funcional. Es lo que se va a tener en cuenta. Lina, dime. Profe, una pregunta, él dice, ¿cuáles son los tres tipos de nomenclatura química? Los tres tipos de nomenclatura es stock, sistemática y tradicional, que son los que van a observar ahí. Stock es el primero. ¿Listo? Stock, sistemática y tradicional. Son las tres formas de nombrar. En todas, iniciamos primero con la función química. La función química quiere decir
si es óxido. Es decir, me devuelvo por acá. Si hay un metal más oxígeno, es un óxido básico. Por lo mismo, aquí van a tener la palabra óxido de carbono. Solo que al final se va a poner entre paréntesis, voy más despacio, grupo funcional primero, segundo va la palabra de, tercero va la palabra, el elemento, listo, que acompaña el oxígeno. Entonces aquí acompaña el carbono, aquí acompaña el azufre, aquí acompaña el nitrógeno y aquí acompaña el fósforo. Y al final, entre paréntesis, se pone el estado de oxidación del carbono o del azufre o del nitrógeno o del fósforo y ya un momentito, Lina. Y se cierra, entre paréntesis, que se pone el estado de oxidación del elemento que no es el oxígeno. Lina, cuéntame. Pues es que me faltó la última de las tres nomenclaturas. Nomenclaturas. Yes. Tradicional. Tradicional. Sí, señor. Tradicional. Y lo de abajo, profe, es que la verdad me queda hasta ahí. Lo que estabas explicando abajo, donde dice sistemática. Ah, no, apenas estemos en la stock, apenas voy en la stock. Entonces, Vale. lo primero que decimos es el grupo funcional. Luego va la palabra de. Luego va el elemento como tal. Y por último, entre paréntesis, se pone el número de oxidación en números romanos. Siempre va a ser en números romanos. ¿Listo? Escríbanlo, por favor. Ahí mismo, ¿cierto? Sí, señora. ¿Listo? Entonces, en ese cuadrito donde dice stock, toca poner stock sistemático y tradicional. Se pone en No. Donde dice stock, dice cuáles son los tres tipos de nomenclatura. Es la stock, que es la que está acá, la sistemática, que es la segunda, y la tercera, que es la tradicional. Cuando estamos hablando de la stock, en la stock, les decía, va el grupo funcional, escríbanlo ahí. Se pone el grupo funcional, luego la palabra de, luego la palabra de, después va el nombre del elemento, en este caso carbono, azufre, nitrógeno, fósforo, y termina con el estado de oxidación, del cation, es decir, del elemento con el que inicia, con el del positivo, con el del cation en números romanos. En números romanos. Aquí no se va a poner si es más o menos, que de hecho todos son positivos, porque es el del cation, sino que simplemente se pone el número, es 1, es 2, es 3, es 4. El número máximo que se puede poner es el 8. Número máximo de los estados de oxidación es 8. ¿Listo? En este caso, en un momento, perdón, sí, el 8 que es el osmio, que lo tiene. ¿Listo? Pregunta sobre la stock. ¿No? Claro, listo. Vamos entonces con la sistemática. La sistemática aún es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ella utiliza prefijos numéricos. Mono quiere decir uno, ¿sí? Monosílabo, entonces esa es una sílaba. Di quiere decir dos, ¿sí? Tri, 3, tetra, 4, penta, 5, hexa, 6, hepta, 7, octa, 8. Nona ya no va a haber
al menos de que esté pentahidratado o nonhidratado, pero pues en este caso, realmente en las fórmulas sencillas no va a llegar el 9. ¿Listo? Entonces, en la nomenclatura sistemática se sigue un sistema de prefijos numéricos diciendo cuántos átomos de diferentes elementos hay en la fórmula. ¿Cómo así? Entonces, aquí se nombra primero, igual que lo que decíamos al inicio, se nombra primero el grupo funcional. Entonces, para que usted lo ponga ahí. Se nombra primero el grupo funcional. La cantidad de veces que se encuentre presente. ¿Cómo así? Aquí tenemos Fe entre paréntesis OH fuera del paréntesis 3. Eso quiere decir que es como es 3, entonces es tri. Y el grupo funcional es hidróxido. Entonces, trihidróxido de hierro. También vamos a tener la palabra de. Entonces va el grupo funcional, las veces que esté representado, sigue la palabra de, y por último, el elemento catión, dependiendo la cantidad de veces, se utiliza también el prefijo. ¿Listo? En el caso de los hidróxidos, pues no se nombra de esa forma, pero como vimos de pronto en el litio, entonces sería monóxido de dilitio, 2 de litio y 1 de oxígeno, por lo tanto sería, por ejemplo, monóxido de dilitio. El ejemplo que les puse en el tablero hace un momento, donde Lina ayudó a buscar el estado de oxidación. Repaso. Entonces, en la nomenclatura sistemática va el grupo funcional primero, dependiendo del número de veces que esté, luego va la palabra de, y al final se pone el nombre del elemento catión, que si está más de una vez, también se puede nombrar con los prefijos numéricos. Prefijos antes. Entonces, dihierro, trihierro, ¿sí? Vamos por este otro lado. Tradicional. La tradicional. En la nomenclatura tradicional se tiene como tal unos prefijos y unos sufijos. Y eso depende del estado de oxidación que tenga el elemento. Entonces, si yo tengo un estado de oxidación, necesitamos revisar, acá me tengo que devolver. Bueno, para que lo escriban ahí antes de moverme. En la tradicional va también el grupo funcional, seguido del nombre del elemento con la terminación que indica el estado de oxidación. Con la terminación que indica el estado de oxidación. Con la terminación. Que indica el estado de oxidación de dicho elemento. Es decir, en esa parte ponemos es el catión, es donde nos lo visualizamos. ¿Listo? Es decir, el elemento que va de primeras. Y dependiendo, si tienen más de, si tienen 3 o más de 3 estados de oxidación, pónganlo por favor, si tienen 3 o más estados de oxidación, se utiliza un prefijo, ¿Un prefijo? Un prefijo, sí señor. Prefijo, hipo, mírenlo acá, hipo como de hipopótamo, hipo,
si es el menor. Y per, mírenlo acá, per, si es el mayor. Per, P-E-R, per, si es el mayor. Hipo, como de hipoglicemia. Per, como cuando decimos per ácido, ¿sí? Que eso está muy ácido o hiperácido, que también sería otro de los que siguen ahí. Per o hiper también es posible. Esos son los tres tipos de nomenclaturas que existen. Stock, sistemática y tradicional. La stock tiene números romanos, la sistemática tiene prefijos numéricos y en la tradicional tenemos prefijos, pero ya no serían numéricos, sino de oso o ico, dependiendo cómo esté. Entonces vamos a mirar. Si hay una valencia única, es decir, por ejemplo, el berilio tiene un estado de oxidación solo de 2, por lo tanto, la terminación va a ser ico, o en el litio, óxido lítico, ¿sí? ¿Por qué? Porque solo tiene un estado de oxidación. Pero los que tienen 2, por ejemplo, el hierro, que tiene estado de oxidación de +2 y de +3, el más pequeño sería ferroso y el más grande sería, el número mayor sería férrico. Fe2, ferroso, Fe3, férrico. Cuando se tienen 3 estados de oxidación, como es el caso de el azufre, entonces tenemos el hiposulfoso, sulfoso y sulfúrico. ¿Listo? Dependiendo del tipo de compuesto que haya. Cuando se tienen 4, como en el caso del cloro, o más de esos, lo vamos a decir hipocloroso, cloroso, clórico o perclórico. En este caso, se antecede el nombre del elemento y la terminación sería dependiendo del número de oxidación. Hipocloroso, que sería el +1, el cloroso sería el +3, el clórico sería 5 y el perclórico sería 7. ¿Dudas? ¿No? Por acá, me devuelvo a la tabla. Miren, el cloro tiene el estado de oxidación negativo, pero como está como catión, no puede dejar el negativo, porque es positivo. Los que están abajo son los positivos. 1, que sería hipocloroso, con el 3 sería el cloroso, con el 5 sería el clórico y con el 7 sería perclórico. Me voy por acá. Entonces, con el 3 sería Cl, bueno, con el 1, Cl1, con el oxígeno -2, sería Cl2O. Y este sería el óxido cloroso. Cl3 +3 con el oxígeno sería Cl2O3. Y ese sería el clórico. Hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico. Cl2O7. ¿Listo? Y eso sería todo. En estos casos, lo voy a poner ahí para que quede como tal. Sería óxido en el caso de la nomenclatura tradicional. Óxido hipocloroso. En el caso de el siguiente, sería óxido cloroso. Siguiente,
Óxido clórico. Y en el último sería el óxido y perclórico. Y ya, eso sería todo. Que tengan una feliz tarde, Dios los bendiga, pónganse al día los que tienen actividades que no han presentado. Ahí les quedan unas actividades que deben presentar de las páginas del módulo. Entonces, en la clase de hoy, pues pudieron llenar como tal las 105, las 106 y las 107. Bueno, 106 y 107 se pudieron desarrollar y que iba a ser como parte de tarea, pero igual ahí revisamos y ahí quedan las tareas en el Classroom. ¿Listo? Suban las evidencias, por favor. Que tengan feliz tarde. Los que no han almorzado, feliz almuerzo. Chao, chao, juiciosos. Chao, profe. Chao.